Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar una noticia que ha puesto el mundo del espectáculo patas arriba. Así es, prepárense para un torbellino de emociones y misterio, porque hoy vamos a hablar de Can Yaman, el guapísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y es que, queridos amigos, parece que Can Yaman será papá. Si han escuchado bien, la noticia ha explotado como una bomba y las especulaciones están a la orden del día. Pero aquí viene lo más intrigante: ¿quién es la misteriosa madre? Esa es la pregunta del millón y hoy, en este vídeo, vamos a intentar desentrañar este enigma que tiene a todos preguntándose. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Vamos a empezar esta emocionante investigación. Can Yaman es sin duda alguna uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Conocido por sus papeles protagónicos en series como Erkenci y Dolunay, su carisma, su físico impactante y su talento actoral lo han catapultado a la fama mundial. Ha ganado legiones de fans en países tan diversos como España, Italia, América Latina e incluso Estados Unidos. Y es precisamente en España donde su figura ha cobrado un protagonismo especial en los últimos tiempos, no solo por sus proyectos laborales, sino también por su vida personal, que siempre genera muchísimo interés. Su imagen de galán, con una sonrisa que derrite y una presencia escénica arrolladora, lo ha convertido en un objeto de admiración y deseo para millones de personas. Cada movimiento suyo, cada declaración, cada relación, es analizada con lupa por sus seguidores y por la prensa del corazón. La noticia de su futura paternidad ha sido un auténtico bombazo. Se ha filtrado, se ha rumoreado y finalmente, parece que hay confirmaciones extraoficiales que apuntan a que Can Yaman está a punto de dar la bienvenida a su primer hijo. Imagínense la conmoción. Un hombre que ha sido objeto de tantos romances mediáticos, y de repente la paternidad. Es una etapa de la vida que cambia todo, y para una figura pública como él, las miradas se intensifican. El hecho de que se rumoree la llegada de un hijo añade una capa de intimidad y trascendencia a su vida, algo que contrasta con la imagen de seductor incansable que a veces se proyecta de él. Ahora el gran dilema, el misterio que nos tiene a todos con la intriga hasta el cuello: ¿quién es la madre de este futuro bebé? Can Yaman ha sido muy reservado con su vida privada últimamente, especialmente después de su mediática relación con la presentadora italiana Diletta Leotta, que tuvo a todos los paparazzis pegados a su sombra. Esa relación fue un huracán mediático, llena de viajes exóticos, publicaciones apasionadas en redes sociales y una atención constante de los medios. Después de esa ruptura ha habido rumores, fugaces apariciones y alguna que otra fotografía sospechosa, pero nada confirmado de manera oficial que haya llegado a consolidarse en una relación seria y pública. Y es aquí donde la cosa se pone interesante, porque la discreción actual sugiere un giro en su forma de gestionar su vida sentimental. Las especulaciones se han disparado en varias direcciones, alimentadas por la falta de información concreta y la naturaleza esquiva de la noticia. Una de las teorías más fuertes apunta a una relación más discreta, quizás con alguien fuera del ojo público, o al menos, con alguien que no ha tenido la misma exposición mediática que sus parejas anteriores. Esto explicaría por qué no ha habido nombres sonando con fuerza hasta ahora. La discreción en estos casos puede ser intencionada, buscando proteger a la futura madre y al bebé de la vorágine de la prensa, de los juicios y de la invasión de la privacidad que conlleva ser pareja de una estrella de su calibre. Es posible que él haya decidido proteger esta faceta tan importante de su vida de la misma manera que lo haría cualquier persona que valore su intimidad familiar. Sin embargo, también hay quienes creen que podría tratarse de alguien conocido en su círculo, pero con quien ha mantenido una relación muy privada y alejada de las redes sociales y de las apariciones públicas. Piénsenlo, a veces las relaciones más profundas y significativas son precisamente aquellas que se cultivan lejos del ruido y la atención constante, donde la conexión es genuina y no está influenciada por la opinión pública o la necesidad de aparentar. Esta hipótesis sugiere que Can podría haber encontrado un amor más sereno y auténtico, un refugio de la vorágine de su fama. Hemos visto en redes sociales y en algunos medios de comunicación que se han barajado varios nombres, creando un verdadero mosaico de posibilidades. Algunas teorías apuntan a que podría ser una mujer italiana, dada la fuerte conexión que Can Yaman ha forjado con Italia, donde ha grabado proyectos tiene una gran base de fans y donde ha vivido periodos importantes de su vida personal. Su carisma y su atractivo han conquistado al público italiano,
y no sería de extrañar que hubiera encontrado el amor en ese país que tanto lo aprecia. Otras hipótesis sugieren que podría ser alguien de su entorno laboral más cercano en Turquía, una colega con la que ha compartido platós de rodaje o eventos, y con quien ha desarrollado una complicidad más allá de lo profesional. O incluso alguien que haya conocido durante sus viajes y proyectos internacionales, una persona de otra cultura que haya sabido cautivarlo con su personalidad única. Lo que sí parece ser un punto clave y que resuena con fuerza entre las teorías, es que si la noticia es cierta, Can Yaman está en una etapa de su vida en la que probablemente busca estabilidad y un espacio más privado. La paternidad es un compromiso enorme, una responsabilidad que cambia la perspectiva vital de cualquier persona, y es natural que al llegar a este punto, la privacidad se convierta en una prioridad absoluta. Esto podría explicar la falta de información concreta y la atmósfera de misterio que rodea a la futura madre. Un niño es un regalo maravilloso, pero también exige una dedicación total y un entorno seguro y tranquilo para crecer. Recordemos que la fama tiene sus pros y sus contras. Para Can, su popularidad le ha abierto puertas increíbles, le ha permitido vivir experiencias únicas y le ha dado la oportunidad de conectar con una audiencia global. Pero también significa que cada paso que da, cada relación, cada aspecto de su vida personal, está bajo un escrutinio público constante. Si está esperando un hijo, es muy comprensible que desee proteger a su familia de esa presión mediática, de los comentarios malintencionados y de la invasión de su intimidad más preciada. La maternidad, en particular, es una etapa que merece ser vivida con paz y serenidad, y no bajo el constante asedio de los paparazzi. Además, debemos tener en cuenta que a veces, la prensa y las redes sociales pueden ser muy rápidas en sacar conclusiones o en lanzar rumores sin una base sólida. La necesidad de generar contenido y de captar la atención puede llevar a especulaciones infundadas que generan más ruido del necesario. Es importante mantener la calma y esperar a que sean los propios protagonistas quienes decidan compartir la información cuando se sientan preparados y consideren que es el momento adecuado. La verdad, en estos casos, suele ser más sencilla y privada de lo que imaginamos. Hay algunos detalles que han alimentado las especulaciones, pequeñas pistas que han sido recogidas por los medios y por los fans más observadores. Ciertos viajes recientes de Can a Italia, que a primera vista parecían puramente profesionales o de ocio, ahora se analizan con otra óptica. ¿Quizás visitaba a su pareja? ¿O alguna fotografía donde se le ve acompañado de personas que no han sido identificadas claramente y que ahora se revisan con lupa para intentar desvelar su identidad? Pero, de nuevo, son pistas muy tenues, fragmentos de un rompecabezas que no llevan a una conclusión definitiva. Son suficientes para generar debate y mantener viva la intriga, pero insuficientes para afirmar nada con rotundidad. ¿Podría ser alguien que conocimos hace tiempo y que ha vuelto a su vida, quizás en un momento más maduro y estable? ¿O quizás una cara completamente nueva, alguien que ha sabido ganarse su corazón de forma discreta y sin buscar los focos? La verdad es que en este momento todas las posibilidades están abiertas y la ausencia de información es, paradójicamente, lo que más alimenta nuestra imaginación. Es como un lienzo en blanco donde proyectamos nuestras propias ideas y deseos. Es fascinante observar cómo la vida de una celebridad como Can Yaman, que está tan expuesta al ojo público, puede guardar todavía secretos tan íntimos y personales. La paternidad es un evento que cambia la perspectiva de cualquier persona, que redefine prioridades y que trae consigo una avalancha de emociones nuevas. Y para alguien que ha vivido su juventud bajo los reflectores, que ha experimentado la fama en su máxima expresión, esta nueva faceta seguramente le traerá nuevas experiencias, nuevas responsabilidades y una forma distinta de ver el mundo. Imaginen la emoción de Can Yaman al saber que va a ser padre. Es un momento de profunda felicidad, de un orgullo inmenso y, al mismo tiempo, de una gran responsabilidad. La paternidad es un viaje iniciático, un aprendizaje constante y para alguien como él, que está acostumbrado a enfrentar desafíos, este será sin duda el más grande y gratificante de todos. Y mientras él se prepara para esta aventura, nosotros, sus seguidores, nos quedamos aquí atentos, deseándole lo mejor, y sí, un poco intrigados por conocer a la mujer que compartirá este viaje con él y que traerá al mundo a su primogénito. Lo que sí es seguro es que, sea quien sea la misteriosa madre, esta mujer ha conquistado el corazón de uno de los hombres más deseados del momento. Y eso, sin duda, ya es decir mucho. No se trata de una conquista superficial, sino de alguien que ha logrado conectar a un nivel más profundo con él. Podría ser una mujer con una personalidad fuerte, con valores que resuenan con los de Can,
y que, sobre todo, comparta su visión de la vida y de la familia, y que esté dispuesta a construir un futuro juntos, lejos de las presiones externas. En este punto y ante la falta de confirmaciones oficiales, solo podemos especular y desearles lo mejor. Lo importante es que Can Yaman está a punto de vivir una de las experiencias más maravillosas de la vida, la de convertirse en padre. Y nosotros, como fans, solo podemos enviarle toda nuestra energía positiva y nuestros mejores deseos para esta nueva etapa. La felicidad de un hijo es un motor poderoso, capaz de transformar la vida de cualquiera. El silencio mediático alrededor de este tema, más allá de las filtraciones y los rumores, puede ser una señal clara de que están construyendo algo sólido y privado, lejos del ruido y la especulación. Y eso honestamente es algo que muchos admiramos. No todos los famosos buscan el foco de la atención en su vida personal, y Can, en esta etapa de su vida, parece inclinarse por la discreción y la protección de lo que más le importa. Es un signo de madurez y de sensatez. Así que, queridos amigos, la incógnita sobre la identidad de la madre del futuro hijo de Can Yaman sigue abierta. ¿Será una sorpresa mayúscula cuando finalmente la conozcamos? ¿O acaso es alguien que ya hemos visto en su vida pero no le habíamos dado la importancia que merece, quizás una figura más discreta que ha pasado desapercibida entre tanto revuelo mediático? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es un hecho es que la noticia ha generado un revuelo enorme y nos mantiene a todos pegados a las pantallas y a las redes, en espera de más detalles que puedan arrojar luz sobre este fascinante enigma. Por ahora, lo que podemos hacer es centrarnos en lo positivo, la llegada de una nueva vida, un milagro que traerá consigo alegría, amor y muchas satisfacciones. La paternidad es un regalo, y es natural que Can Yaman se prepare para recibirlo con la mayor felicidad posible. Sea quien sea la mujer que está a su lado, la que comparte este momento tan especial con él, le deseamos lo mejor en esta nueva y emocionante etapa. Y si en algún momento él o ella deciden compartir su felicidad con el mundo, nosotros estaremos aquí para celebrarlo y aplaudir su decisión. En resumen, la noticia de que Can Yaman será padre ha sacudido el panorama de las celebridades, generando un tsunami de reacciones y expectación. La gran pregunta que flota en el aire y que todos nos hacemos es, ¿quién es la misteriosa madre? Aunque no tenemos una respuesta definitiva y la información es escasa, las especulaciones son muchas, y la discreción parece ser la clave que ha elegido la pareja. Lo que está claro es que esta noticia marca un antes y un después en la vida del actor, abriéndole las puertas a una de las experiencias más transformadoras y gratificantes que existen. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este fascinante misterio. Ha sido un placer desentrañar con ustedes esta intrigante noticia, compartir teorías y mantener viva la emoción. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo al hacerlo. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final, que me hayan acompañado en esta búsqueda de respuestas y que hayan participado activamente en la construcción de esta historia. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser la madre? ¿Qué opinan de la discreción de Can Yaman en su vida personal? ¿Creen que es acertada su decisión de proteger su intimidad en un momento tan crucial? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a mantener vivo este canal. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Can Yaman, así podremos seguir creciendo esta increíble comunidad de apasionados por el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y, quién sabe, quizás hasta la revelación de este misterio. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más misterios del mundo del espectáculo. Un abrazo gigante para todos y gracias por estar ahí. ¡Chao!